Rocío, Javi. Rocío, Javi, por favor, intentar ser breves, ¿vale? Para que no se solape la rueda de prensa con el acto del Día de la Mujer que está programado a las 11:30, ¿vale? Gracias. ¿Vale? Buenos días. Gracias por acudir a esta rueda de prensa telemática y urgente, convocada por la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Como siempre, me van a permitir, en primer lugar, que traslade mis condolencias a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido durante estos tiempos tan complicados. En segundo lugar, desearles una pronta y completa recuperación a todas aquellas personas que en este momento tengan la enfermedad por la COVID-19. Y, en tercer lugar, agradecer a la sociedad extremeña el papel tan importante que está desarrollando
para que seamos capaces de tener las cifras de incidencia acumuladas y tener el porcentaje de ocupación de los hospitales, así como las repercusiones sobre la salud de la población. Quiero que sepan que en este momento la Junta de Extremadura desarrolla un papel muy proactivo a la hora de detectar los casos y a la hora de detectar los brotes, porque es ahí donde tenemos que poner el énfasis para intentar mantener en todo lo posible la incidencia acumulada como la tenemos y, si es posible, bajarla más, pues bajarla más, pero al menos mantenernos en unos niveles que nos permitan estar en unas condiciones lo más normales posible. Fruto de ese trabajo de proactividad, la semana pasada se detectó un incremento de la positividad en las pruebas y en los cribados que se están realizando en diferentes localidades, una de ellas Burguillos del Cerro, y tras ese incremento de positividad se hizo un cribado, en primer lugar, a todo el Instituto de Educación Secundaria, cribado que salió negativo, pero este fin de semana, antes de finalizar el fin de semana, a lo largo del jueves y el viernes, se ha hecho un cribado en el colegio de la localidad, donde se han detectado los últimos 20 casos dentro de la localidad de Burguillos del Cerro, que hemos declarado en el día de ayer. Esos 20 casos, no les tengo que decir que fueron aproximadamente el 50% del total de casos declarados en el día de ayer y, además, elevan la cifra de personas contagiadas activas en la localidad de Burguillos del Cerro a 47 personas. A lo largo de la mañana de ayer se hizo un cribado, en primer lugar con encuesta epidemiológica, a todos aquellos chicos y chicas que tienen educación presencial fuera de la localidad, por si fuesen contactos estrechos de los casos positivos que se habían dado el día anterior. Esto se ha descartado en buena parte y, por lo tanto, esos chicos y chicas pueden tener una vida con educación presencial sin ningún tipo de problema. No obstante, decirles que hemos incrementado, puesto que las cifras que hemos conocido a lo largo también del fin de semana de las primeras aproximaciones al porcentaje de variante británica que en este momento debe estar infectando en la Comunidad Autónoma de Extremadura, se sitúan en una media entre ambas provincias de alrededor del 64%, pues decirles que hemos incrementado los días en los cribados. Quiere decir, ya los rastreadores no preguntan solo por lo que hizo la persona en las últimas 48 horas, sino que el cribado se va a los 5 días o a los 7 días si el rastreador lo considera oportuno. Con esa encuesta epidemiológica ampliada se detectaron ayer, del total de los 20 casos, 235 contactos estrechos. Buena parte de ellos ya estaban cribados con PCR y ya habían sido negativos, y hoy se están cribando al resto de los contactos estrechos. Hoy haremos alrededor de entre 140 y 150 PCRs en la localidad de Burguillos del Cerro. El fin de semana se tomó la decisión que, como los 20 casos estaban en el colegio y afectaban a varias aulas, se tomó la decisión de pasar la educación en el colegio, no en el instituto, en el colegio, a un escenario 3, que saben ustedes que es formación online. Eso fue comunicado por la Consejería de Educación a toda la comunidad educativa y, por lo tanto, hoy ya están funcionando con educación online. Y esta mañana se ha reunido en sesión extraordinaria el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ante las cifras de incidencia que tiene la localidad de Burguillos del Cerro,
que a los 14 días tiene una incidencia acumulada de 1.537 casos por cada 100.000 habitantes, por lo tanto está en un riesgo muy alto, y a los 7 días tiene una incidencia acumulada de 1.079 casos por cada 100.000 habitantes, en cualquier caso en un riesgo muy alto. Estando pendientes de la trazabilidad a los 7 días y de cribar a esas 140, 150 personas que cribaremos a lo largo del día de hoy, pues tenemos una trazabilidad baja y, por lo tanto, el Consejo de Gobierno ha decidido proceder al cierre perimetral de la localidad de Burguillos del Cerro. El decreto del presidente que cierra perimetralmente Burguillos del Cerro se publicará previsiblemente en la tarde de hoy en un suplemento del Diario Oficial de Extremadura y entrará en vigor a las 0 horas de mañana. Saben que las condiciones de salida y entrada al pueblo se limitan para toda la población, a excepción de aquellas personas que tengan que salir por razones o por causa de fuerza mayor, como es ir al médico, como es la educación, como es el trabajo, las excepciones que vienen en el decreto. Esto ha hecho que la incidencia acumulada a los 7 días en la Comunidad Autónoma de Extremadura, al manejar ya muy poquitos casos, afortunadamente, nos haya subido discretamente desde un 18, que nos situábamos, desde un 18 casos por 100.000 habitantes a los 7 días, que nos situábamos el viernes, aproximadamente a los 20 o 21 casos que daremos hoy a los 7 días. Y espero que no se vea comprometida la incidencia acumulada a los 14 días. En cualquier caso, seguimos en riesgo, en nivel de alerta 1 en la comunidad autónoma, independientemente de la situación de Burguillos del Cerro, y lo que hacemos con esta decisión es adoptar una medida proactiva para proteger la salud de la población. Dentro de la localidad no se adopta ninguna medida más, solo se adopta el cierre perimetral, además de las recomendaciones que ya había hecho el alcalde de la localidad en los días previos. Por mi parte, nada más. Agradecerle su presencia y quedo a disposición para atender a sus preguntas. Buenos días a todos. ¿Alguna cuestión por parte de los medios? Rocío Entonado, del periódico Extremadura. Hola. Hola, Rocío. Quería saber si lo que ha comentado del aumento de los cribados de 48 horas a 5 o 7 días se va a aplicar en toda Extremadura o solo en Burguillos del Cerro. También, que no me queda muy claro, actualmente el 64% de los casos en Extremadura son de la cepa británica. Y luego ya, por último, quería preguntarle por el plan de Semana Santa que se va a aprobar en el Consejo Interterritorial de Salud. Quería saber si nos puede confirmar si Extremadura va a cerrar perimetralmente en Semana Santa y si el toque de queda va a volver a las 10 de la noche. Con respecto a la primera pregunta que me hace, si los cribados se van a incrementar, sí, se van a incrementar a los 7 días, sí, en toda la comunidad autónoma. Esa era una decisión ya adoptada previamente, porque ya estábamos detectando cepa británica, variante británica en la comunidad autónoma de Extremadura. Lo que ocurre es que necesitábamos saber, porque estábamos poniendo a punto toda la secuenciación, y en los primeros datos de secuenciación, que es una muestra pequeña, pero que ya empieza a poderse consolidar, el porcentaje que ha dado de las muestras analizadas aleatoriamente en la comunidad autónoma, el porcentaje es similar al de otras comunidades autónomas y ronda el 64%. Por lo tanto, la idea es, o la conclusión de ese primer análisis, a expensas de seguir confirmando con las muestras el porcentaje de lo que va ocurriendo en la comunidad autónoma, es que el 64% de las infecciones que se producen por coronavirus en la comunidad autónoma de Extremadura deben estar provocadas ya por la variante
por la variante británica. Como saben, se contagia más rápido y no está claro que tenga, o no hay evidencias de que tenga mayor grado de agresividad o que sea más perjudicial para la salud. A partir de ayer, del día 7, contamos con un nuevo método de secuenciación, donde ya vamos a secuenciar otras variantes, como es la variante sudafricana y la variante brasileña, fundamentalmente junto a la variante británica. No tenemos ningún caso constatado por el Centro Nacional de Microbiología de ninguna presencia de variante sudafricana y de variante brasileña en la comunidad autónoma, pero la variante británica sí que es algo que está ya presente y que debe estar presente ya hace algún tiempo en la comunidad autónoma como en el resto del país. Y con respecto a Semana Santa, piano. Quiero decir que en este momento la Comisión de Salud Pública ha emitido un documento que se someterá a consideración de los consejeros y consejeras en el próximo Consejo Interterritorial, donde yo sería partidario de que adoptásemos en todas las comunidades autónomas, pues, aunque fuesen un par de medidas, pero un par de medidas para todo el país. Desde luego, creo que el cierre perimetral se debe producir si lo que queremos es disminuir la movilidad y, por lo tanto, nosotros apoyaríamos el cierre perimetral de la comunidad autónoma y se están discutiendo los otros criterios. No obstante, nosotros, y esto ya se lo comuniqué a la ministra durante el fin de semana, nosotros vamos a seguir manteniendo una disponibilidad de realización de pruebas diagnósticas a lo largo de todos los días de Semana Santa y también en el fin de semana largo de San José, que parece que nadie piensa en él y que puede traer también un incremento de la movilidad. Vamos a tener un alto nivel de detección por si se produjese en algún momento alguna incidencia en la que tuviésemos que actuar de una manera concreta. Pero en este momento no me siento en disposición de responderle a la pregunta que me hace sobre el toque de queda, porque no es algo que esté decidido todavía de forma unánime en el Sistema Nacional de Salud. En este momento se está valorando, hay una recomendación de la Comisión de Salud Pública, pero nada más. Di, Rocío. Abre el micro. Si nos pudiera confirmar el número de muestras de variante británica que hay a día de hoy en Extremadura. Gracias. Pues creo que segura, analizadas, debe haber 36, 166, pues debe haber alrededor de cerca de unas 200 muestras con la variante británica. ¿Hay alguna pregunta más? Jorge Solís, de Canal Extremadura Radio. Tienes que abrir el micrófono, Jorge, por favor. Ahora. No se te escucha, Jorge. Ahora. No. No se te escucha. A ver, algún otro compañero si quiere ir preguntando mientras que Jorge intenta solucionar el problema. Óscar Bailador, de Radio Nacional. Creo que se me escucha, ¿no? Sí, Óscar, sí. Vale. Le quería preguntar al consejero, no sé si en el Consejo Interterritorial ya llevarían unas primeras estimaciones sobre la vacuna de Janssen. Ya se ha aprobado en Estados Unidos, ya se ha aprobado. Estamos pendientes de que lo hagan en la Unión Europea. Y si se aprobara aquí en la Unión Europea, ¿esto supondría una mayor cantidad de vacunas y podríamos vacunar también fines de semana? Vamos a ver. La vacuna se tiene que aprobar por la Agencia Europea del Medicamento. Ahí se establecerán las condiciones en las que se aprueba la vacuna y las dosis no llegarán hasta finales del mes de marzo, porque desde que se acuerda autorizar la comercialización, que se va a producir entre el día 8 y el día 11, pues no tendremos la respuesta concreta y es prematuro decir que si se va a poder vacunar los fines de semana. Nosotros tenemos todo
toda la capacidad para poder vacunar días de diario y fines de semana. Y tenemos toda la capacidad para utilizar todas las dosis de vacunas que vengan, asegurando siempre un nivel de reserva mínimo para las segundas dosis por si hay roturas de stock. Pero nosotros deseando que se apruebe la vacuna de Janssen y que eso suponga un incremento de dosis para todo el país, lógicamente. Última pregunta. A ver, Jorge, por favor, inténtalo. Hola, ¿ahora me escucháis? Sí. Perfecto. Sí, yo tenía dos preguntas. Una de ellas era conocer un poco cuál era la situación en Llerena, si parece que la cosa ha ido mejor, perdón, si se van a retomar las clases en el instituto, esa era una pregunta. Y por otro lado, nos interesaba también conocer la situación en la UCI de Cáceres. Este fin de semana, al parecer, han muerto 4 personas. Ha habido un fallecimiento el sábado y 3 el domingo, aunque no se han notificado. Entonces, conocer un poco qué es lo que puede haber pasado ahí con esos datos. Gracias. Bueno, el fallecimiento que se haya producido el domingo saldrán, o los fallecimientos que se hayan producido el domingo saldrán hoy en el cuadro de mando. No se notifican hasta el día posterior. Y el otro paciente que había fallecido, que me parece que tenía que estar notificado el domingo, creo que ha sido un paciente que, aunque ha fallecido en la UCI de Cáceres, pertenecía a otro área de salud y estarían comprobando la situación y las causas de la muerte antes de notificarlo como tal. No es una cuestión puramente de notificación, y se incorporarán a nuestro sistema de vigilancia epidemiológica en cuanto tengamos los datos adecuados. Y lo de Llerena no le puedo responder porque solo sé que la situación va mejor, que la situación está controlada, pero no le puedo dar datos de cuándo se va a abrir la actividad presencial. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y a todas.